Los hallazgos en un estudio han encontrado que la falta de inclinación hacia cualquier tipo de doctrina o creencia religiosa está claramente relacionada con el crecimiento económico. Gran parte de la población de los países ricos del mundo tienden a ser seculares, mientras que los países más pobres tienden a tener una fuerte creencia religiosa. Los investigadores examinaron una amplia gama de datos en el curso de sus estudios para obtener una visión completa de la importancia que tiene la religión o la falta de ella en el crecimiento económico de las sociedades en múltiples culturas. Sus datos abarcaron a 109 países de todo el siglo XX, desde el año 1900 al año 2000. Han demostrado que los países más pobres del mundo tienden a congregarse a una fe religiosa, conjunto a las diversas actividades espirituales que se desencadenan en mayor atención cuando la población vive bajo una crisis humanitaria permanente. Las personas de bajos ingresos o escasos recursos tienen más necesidad de una búsqueda religiosa, no solo para hallar respuestas, sino sentido a los problemas que los agobian. Las doctrinas entonces no están haciendo más que crear personas sumisas, dependientes, con pocas aspiraciones, que esperan a que un Dios haga por ellas lo que son incapaces de hacer. A lo largo de la historia hemos visto cómo América Latina se ha visto afectada por diferentes fenómenos políticos, económicos y sociales que han retardado su camino hacia el desarrollo. Problemas como la desigualdad, la hambruna, la corrupción, entre otros, son el pan de cada día en los países de este lado del continente. Son numerosas las teorías que se han planteado con el fin de explicar el origen o el causante de los problemas de América Latina. Si bien es cierto que se pueden tratar de identificar varios fenómenos causantes del problema, la religión es uno de estos factores. En el siglo XVI, cuando los españoles colonizaron América Latina, insertaron a la Iglesia Católica consigo, acabando con las costumbres religiosas que conservaban los aborígenes desde tiempos inmemoriales. Los pueblos colonizados fueron obligados a adoptar la religión católica como propia. Históricamente, la Iglesia Católica ha sido una institución poderosa, conservadora y privilegiada, ligada directamente al Estado desde la época colonial hasta el siglo XIX. Era la institución más grande durante el periodo colonial. Tuvo a su cargo funciones tan importantes como la educación, y fue así como se convirtió en la fundadora y dueña de todas las escuelas y universidades de la época, de las cuales muchas subsisten al día de hoy. La educación impartida por la Iglesia es más teológica que técnica y científica, y para las instituciones educativas de esta naturaleza es más importante una educación basada en valores, y muchos de estos valores que buscan enseñar no son los necesarios para formar una sociedad desarrollada y civilizada. Son fundamentos que no han evolucionado con las necesidades de las personas de las respectivas épocas. Un ejemplo sería cómo algunas doctrinas prefieren no hablar de la sexualidad con sus seguidores, pues tienen como fundamento la conservación de la castidad hasta el matrimonio. Y la experiencia muestra que sería mucho más útil darle a los jóvenes una educación sexual completa que permita evitar así los embarazos no deseados y las enfermedades venéreas. Las religiones, y particularmente la católica, han tenido relación directa y muy influyente en los estados. Desde la colonia y hasta el siglo XIX, los jerarcas de la Iglesia eran consultados para tomar las decisiones fundamentales de los estados. Las instituciones debían formarse con base en los fundamentos cristianos, y todavía es posible ver la inclusión o la mano de la Iglesia en algunas instituciones de gobierno. Las religiones en general tienden a ser machistas y solo algunas tienen excepciones. Podemos ver cómo desde su origen han recriminado a la mujer como un ser débil e inferior. La muestra perfecta es que para una mujer es casi imposible llegar a ser sacerdotisa y tiene que limitarse a ser monja, cuya función no es otra que la de servirle al párroco. De igual manera, impuso un modelo de organización familiar en el cual la mujer debe dedicarse únicamente a atender los quehaceres del hogar y servirle sin importar las circunstancias a su marido. Dios no nos hace pobres, pero las religiones sí lo hacen, afirma Juan Manuel Castells, economista y experto en historia de la religión. En varios países de América Latina, la Iglesia Católica ha logrado prohibir el aborto, impedir la educación sexual y restringir el acceso a anticonceptivos y a prácticas de planificación familiar. Como resultado, afirma Castells, tenemos altos índices de muertes de mujeres por causa de abortos inseguros, familias demasiado numerosas y abandono de niños, extensión del VIH, baja escolaridad y otros factores que afectan especialmente
a las clases de menores ingresos y a la población femenina. En realidad, quizás la principal causa por las que las religiones hayan empobrecido a gran parte de este continente es un tema de mentalidad y de cultura. La religión le mostró que deberían ser personas sumisas, dependientes y con pocas aspiraciones. Durante siglos las religiones han hecho creer a sus seguidores que no podrán hacer nada por sí mismos. Solo si Dios quiere es lo que dicen a diario, esperando con optimismo que Dios haga por ellos lo que creen que son incapaces de hacer. La sumisión ha vuelto a la mayoría de los latinos en seres incapaces de ser autónomos, pues siempre necesitan de un ser superior que les esté diciendo cómo deben actuar, convirtiéndolos así en seres fácilmente manipulables. Las creencias nos limitan y ponen celdas a nuestra mente. Creemos demasiado pero sentimos muy poco, y solo cuando seguimos nuestros sentimientos logramos romper las cadenas que los manipuladores tienen sobre nuestras mentes. En conclusión, la religión pierde peso a medida que la gente aumenta la calidad de vida o abren sus ojos. Así entonces la religión podría ser en sí misma un freno para el avance de las sociedades. Dos posturas que podrían resumirse en una pregunta: ¿creer en Dios nos hace pobres o ser pobres nos hace creer en Dios? ¿Tú qué piensas? Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Más personas como tú están buscando información como esta. Ahora tú la tienes, otro también la quiere. Por favor, compártela. Date una vuelta por el canal y suscríbete para que conozcas más historias interesantes. Hasta pronto.